La rutina se había convertido en el telón de fondo de mi vida. Cada día amanecía igual, con el sonido del despertador marcando el inicio de una jornada que se sentía interminable. Preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio y luego enfrentar la monotonía del hogar. Las conversaciones con mi esposo se limitaban a lo esencial, como si las palabras fueran un recurso escaso que debíamos administrar cuidadosamente. La calidez que alguna vez había llenado nuestra relación se había desvanecido, dejándome con un vacío que no sabía cómo llenar. Granada se mostraba hermosa desde la ventana de mi cocina, con la Alhambra asomándose majestuosa en la distancia. Sin embargo, su esplendor no lograba distraerme de la insatisfacción que me invadía. Caminaba por las estrechas calles del Albaicín, donde los ecos de risas y música tradicional resonaban en cada esquina. Pero yo solo podía sentirme invisible entre la multitud. Era como si todos celebraran algo que yo había perdido hace tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché a mi esposo hablar por teléfono. Su tono era diferente, más animado. Al acercarme disimuladamente para escuchar mejor, mencionó a un amigo suyo y una cena programada para esa noche. La idea de que él pudiera disfrutar sin mí me llenó de celos y tristeza. ¿Por qué no podía ser parte de ese mundo? La soledad golpeó mi pecho con fuerza. Esa misma noche, mientras lavaba los platos, un mensaje inesperado iluminó mi teléfono. Era ese amigo de mi esposo, preguntando si estaba bien y si quería salir a tomar algo en un bar cercano. La curiosidad me invadió. Era como si una chispa hubiera encendido algo dentro de mí que creía apagado. Acepté sin pensarlo demasiado, sintiendo cómo el corazón latía más rápido ante la posibilidad de escapar por un momento. Al llegar al bar local, el ambiente cálido me envolvió como un abrazo. Las luces tenues y las risas ajenas creaban una atmósfera acogedora en la que podía perderme por unos instantes. Al verlo entrar, una mezcla de nerviosismo y emoción me recorrió. Su sonrisa era genuina y su mirada reflejaba comprensión. Sentí que había alguien dispuesto a escucharme sin juicios. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y sueños olvidados. Cada palabra compartida era como un hilo que tejía una conexión entre nosotros. Mis risas resonaban en el aire mientras él contaba anécdotas divertidas sobre su vida. Cada historia parecía liberarme un poco más del peso que llevaba encima. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un eco de advertencia. Sabía que cruzar esa línea significaría complicar aún más mi vida ya desordenada. Pero cuando me miró a los ojos y sonrió con complicidad, sentí una atracción innegable hacia él. Era como si todo lo que había anhelado resurgiera en ese instante. La noche avanzó, y antes de darme cuenta estaba atrapada entre el deseo de seguir hablando y el temor a lo que eso podría significar para mí y para mi familia. Me despedí rápidamente, dejando atrás esa chispa efímera pero vibrante. Mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes de Granada, una inquietud se apoderó de mí. ¿Podría ser posible encontrar algo más allá de esta vida tan predecible? La idea me asustaba tanto como me emocionaba. Sabía que estaba al borde de tomar decisiones que podrían cambiarlo todo para siempre. El eco de lo oculto. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave que parecía burlarse de mi confusión. La imagen de su sonrisa seguía fresca en mi mente, y el roce de sus manos aún me hacía temblar. La culpa me acompañaba como una sombra persistente, recordándome que había cruzado una línea que nunca pensé que sería capaz de traspasar. Mientras preparaba el desayuno, los sonidos familiares de la casa me resultaban extraños. El tintineo de los platos y el murmullo del agua del grifo parecían ecos lejanos. Mi esposo se acercó, preguntando sobre mis planes para el día. Respondí con un tono monótono, incapaz de ocultar la tormenta interna que me asediaba. Después de dejarlo en su trabajo, decidí dar un paseo por las calles del Albaicín. Las callejuelas empedradas y las casas encaladas eran un refugio para mis pensamientos desordenados. Me senté en una pequeña plaza, observando a la gente pasar y sintiendo la vibrante cultura que me rodeaba. Pero incluso allí, en medio del bullicio, la soledad se hacía palpable. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje del amigo de mi esposo. ¿Te gustaría tomar un café más tarde? El corazón me dio un vuelco.
La idea de volver a verlo despertaba en mí una mezcla de emoción y temor. ¿Era correcto? ¿Podría ser eso el inicio de algo más? La culpa se instaló nuevamente en mi pecho mientras luchaba con mis pensamientos. El encuentro estaba lleno de miradas furtivas y sonrisas nerviosas. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Compartimos nuestras frustraciones sobre nuestras vidas. Era como si ambos estuvieras atrapados en jaulas invisibles. A veces siento que estoy viviendo una vida que no elegí, confesó él con sinceridad. Las palabras resonaban dentro de mí como un eco familiar. En ese momento vulnerable, el espacio entre nosotros se redujo drásticamente y nos besamos. Fue un acto impulsivo, pero también liberador, como si finalmente estuviéramos rompiendo las cadenas que nos mantenían prisioneros en nuestras respectivas rutinas. La conexión entre nosotros era innegable, pero también aterradora. Volvimos a hablar después del beso, intentando racionalizar lo sucedido como si fuera solo un momento pasajero. Pero cada palabra parecía estar cargada con la tensión no resuelta entre nosotros. Al despedirnos, sentí una mezcla abrumadora de alegría y pánico. Mientras caminaba hacia casa, las calles parecían más estrechas y opresivas que antes. La imagen de mi esposo sonriendo al regresar del trabajo me llenó de tristeza. Él no merecía esto. Esa noche no pude dormir. Las sombras danzaban en las paredes mientras reflexionaba sobre lo ocurrido y lo que significaba para mí y para todos los involucrados. Una parte de mí deseaba seguir adelante con esta nueva conexión. Otra parte sabía que estaba jugando con fuego. Al amanecer, comprendí que debía tomar decisiones pronto antes de que todo se desmoronara por completo a mi alrededor. La vida continuaría su curso habitual si no hacía nada al respecto. Sin embargo, esa vida ya no era suficiente para mí. Una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos. Era mi esposo preguntando dónde estaba. Su voz sonaba preocupada. Eso solo aumentó mi confusión interna sobre lo que realmente quería hacer con esta nueva realidad entrelazada con secretos y deseos reprimidos. El festival local iluminaba las calles de Granada con luces brillantes y música alegre. A pesar del bullicio, mi mente estaba en un torbellino. La idea de encontrarme con el amigo de mi esposo en medio de la celebración me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Era un espacio donde las miradas se cruzaban y las sonrisas ocultaban secretos. Cuando llegué, lo vi al otro lado de la plaza, rodeado de amigos y risas. Su presencia era como un faro en medio del caos. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la adrenalina me empujaba a dar ese paso más cerca. El ambiente festivo parecía favorecer nuestra conexión. Todo parecía más fácil entre luces y risas compartidas. ¿Te gusta el festival?, preguntó él, con una sonrisa que iluminaba su rostro. La música vibrante nos envolvía, haciendo que las preocupaciones se desvanecieran por un momento. Hablamos sobre trivialidades, pero había una tensión palpable entre nosotros que no podíamos ignorar. Mientras avanzábamos hacia un rincón más tranquilo, la multitud se desvaneció a nuestro alrededor. En ese instante, nuestras miradas se encontraron con una intensidad que me robó el aliento. El corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero electrizante, como si todo lo que habíamos reprimido estallara en ese momento. La culpa me invadió inmediatamente después. ¿Qué estaba haciendo? La atracción era innegable, pero el dilema moral pesaba sobre mí como una losa. Intenté desviar mis pensamientos hacia mi vida cotidiana, las rutinas, los compromisos familiares y la imagen que había construido durante años. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la conexión entre nosotros se fortalecía en cada palabra susurrada y cada risa compartida. La presión de mantener el secreto era abrumadora, pero había algo liberador en esa clandestinidad. En ese festival lleno de luces y música, sentí como si pudiera ser alguien más por un momento. Al final de la noche, antes de despedirnos, él tomó mi mano con suavidad y dijo: «No puedo seguir así sin saber si esto es real». Sus palabras resonaron en mí como un eco profundo. Yo también anhelaba una respuesta clara, pero el miedo a perderlo todo me mantenía atrapada en mi propia confusión. Regresé a casa sintiendo una mezcla de alegría y angustia. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré. Su respiración tranquila contrastaba con la tormenta interna que enfrentaba.
Mientras me desnudaba para dormir, cada prenda caía como una capa más del peso que llevaba sobre mis hombros. La mañana siguiente llegó sin piedad. El sol brillaba intensamente fuera de la ventana mientras yo intentaba encontrar claridad en mis pensamientos revueltos. Sabía que debía enfrentar mis decisiones pronto antes de que esta situación se volviera insostenible. El día transcurrió lentamente hasta que recibí un mensaje inesperado del amigo. ¿Podemos hablar? Esa simple frase encendió una chispa de ansiedad en mí. Todo lo vivido hasta ahora podría cambiar en cuestión de minutos. Mientras reflexionaba sobre lo ocurrido aquella noche mágica entre luces y secretos compartidos, comprendí que mi vida estaba al borde del precipicio. Las decisiones difíciles estaban llamando a mi puerta. Debía elegir entre lo conocido y lo desconocido antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente desperté con una sensación de desasosiego. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando el caos de mis pensamientos. Había pasado la noche con él, y cada instante de esa velada parecía repetirse en mi mente como un eco incesante. A pesar de la calidez que había sentido, una sombra de miedo se cernía sobre mí. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría la verdad? Mientras me preparaba para el día, noté que mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer diferente. Las líneas de preocupación marcaban mi frente y mis ojos, normalmente llenos de vida. Ahora parecían vacíos. El recuerdo de su risa y la forma en que me miró la noche anterior no podían borrarse tan fácilmente. Al llegar a la cocina, encontré a mi esposo sentado a la mesa, leyendo el periódico. Su expresión era seria, casi distante. Intenté sonreírle, pero noté que su mirada se desvió hacia mí con un atisbo de sospecha. ¿Te sientes bien?, preguntó con un tono que no sonaba del todo convencido. Sí, solo un poco cansada, respondí mientras servía café en 2 tazas. La rutina diaria se sentía pesada, como si cada movimiento estuviera cargado de secretos no compartidos. El día avanzó lentamente y las horas parecían alargarse. Mi mente divagaba entre lo cotidiano y lo prohibido, entre los recuerdos del festival y las caricias furtivas que habíamos compartido. ¿Qué significaba todo esto? La relación con él había traído luz a mis días grises, pero también un miedo latente que no podía ignorar. Al caer la tarde, decidí salir a caminar por las calles del Albaicín. Las estrechas callejuelas me ofrecían un refugio temporal, donde podía perderme en mis pensamientos sin ser vista. Mientras paseaba entre las casas encaladas y los aromas del tajín que salían de las tabernas locales, sentí como el peso de mi decisión se hacía más tangible. De repente, vi una figura familiar al otro lado de la calle. Era él. Mi corazón dio un vuelco. Sus ojos brillaban bajo el sol poniente y una sonrisa se dibujó en su rostro al verme. Sin pensarlo 2 veces, crucé la calle y nos encontramos abrazados en un rincón apartado. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté con voz temblorosa. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, respondió mientras tomaba mi mano entre las suyas. En ese instante, todas mis dudas parecieron desvanecerse momentáneamente. Sin embargo, al mirar a su alrededor, me di cuenta de que el riesgo aumentaba. Alguien podría vernos juntos. La tensión crecía mientras nuestras miradas se cruzaban con complicidad y temor al mismo tiempo. Debemos tener cuidado, murmuré. Él asintió, pero no se apartó. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación por lo que esto podría significar para ambos. La conexión entre nosotros era innegable y profunda. Cada vez era más difícil separarme del mundo que había conocido hasta ahora. La noche llegó rápidamente, y decidimos buscar refugio en una pequeña taberna donde nadie pudiera reconocernos. Allí compartimos risas y secretos bajo la tenue luz de las velas. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas sin rumbo claro. Cada palabra parecía acercarnos más al abismo del deseo prohibido. Finalmente, cuando el reloj marcó altas horas de la noche, tomamos una decisión impulsiva. Pasamos la noche juntos en su apartamento. Esa elección complicó aún más nuestra situación ya frágil. Ahora había más en juego que nunca antes. Despertar al día siguiente fue como enfrentar un nuevo amanecer lleno de incertidumbre. Mirando por la ventana hacia Granada, aún adormecida por el sueño, comprendí que debía enfrentar esta nueva realidad antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros.
El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el pequeño apartamento que apenas había comenzado a sentir como un refugio. Me levanté de la cama con una mezcla de emociones, cada una más pesada que la anterior. La noche anterior había sido un cruce de caminos, y ahora debía enfrentar las repercusiones. Mientras me vestía, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de un amigo en común, preguntando si había visto a su compañero últimamente. La inquietud se apoderó de mí. ¿Habría notado algo? Una sensación de paranoia me envolvió. La presión de mantener nuestro secreto se volvía cada vez más asfixiante. Cuando llegué a casa, el aroma del café recién hecho me recibió. Mi esposo estaba sentado en la mesa, revisando el periódico como si todo fuera normal. Pero en su mirada había algo diferente. Quizás una chispa de sospecha o simplemente la rutina desgastante que nos envolvía. Intenté actuar con naturalidad mientras él hablaba sobre los planes para el fin de semana. ¿Qué te parece si hacemos un viaje familiar?, propuso con entusiasmo. Podríamos ir a la playa, pasar tiempo juntos. La idea me llenó de confusión. La playa era un lugar donde solíamos ser felices, pero ahora solo pensaba en cómo eso interferiría con lo que estaba viviendo. Acepté sin pensar demasiado, tratando de ocultar mi inquietud tras una sonrisa. Mientras preparaba la comida más tarde ese día, mis pensamientos volaban hacia el amigo de mi esposo. ¿Qué pasaría si alguien nos veía juntos en la playa? Las miradas furtivas y las preguntas incómodas no eran algo que pudiera soportar fácilmente. El día siguiente transcurrió entre tareas cotidianas y conversaciones superficiales con mi esposo. La tensión entre nosotros era palpable, como si ambos supiéramos que algo estaba mal, pero no tuviéramos las palabras para expresarlo. En medio del bullicio familiar, recibí una llamada inesperada del amigo. ¿Podemos vernos?, preguntó con voz grave. Hay algo que necesito discutir contigo. El corazón me dio un vuelco. Sabía que esto podría complicar aún más las cosas. Acepté sin dudarlo y quedamos en encontrarnos en una taberna local esa misma noche. El ambiente cálido del lugar siempre había sido reconfortante, pero esta vez era diferente. Cada rincón parecía estar cargado de secretos. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperando en una esquina oscura. Su expresión era seria y eso aumentó mi ansiedad. Nos saludamos con un gesto fugaz y pedimos unas tapas mientras intentábamos encontrar el equilibrio entre lo personal y lo prohibido. He estado pensando, comenzó, sobre lo que estamos haciendo. No es solo un juego para mí. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había estado reflexionando sobre nuestra situación y lo que significaba para ambos. Pero antes de poder responderle adecuadamente, noté a alguien al otro lado de la taberna. Un conocido mutuo nos observaba desde su mesa. La incomodidad se instaló rápidamente entre nosotros mientras intercambiábamos miradas nerviosas. ¿Qué haría esa persona si decidía acercarse? Las preguntas llenaban mi mente mientras intentaba mantener la calma exteriormente. Al salir del lugar esa noche, la realidad me golpeó con fuerza. No podía seguir así indefinidamente. Debía tomar decisiones pronto antes de que todo se desmoronara por completo. Mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes de Granada, comprendí que cada paso que daba me acercaba más a un precipicio del cual no sabía si podría regresar. La vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar radicalmente, y no había vuelta atrás en esta historia secreta que se había tejido entre sombras y deseos insatisfechos. Mientras la llamada de mi esposo resonaba en el aire, el pánico se apoderó de mí. Su voz sonaba distante, pero la preocupación era evidente. ¿Dónde estás?, preguntó con un tono que me hizo estremecer. Miré a mi alrededor. El amigo estaba a mi lado. Su expresión reflejaba una mezcla de comprensión y temor. Estoy en casa, preparando la cena. Respondí con un hilo de voz, tratando de que sonara convincente. Sentía como si cada palabra que pronunciaba fuera un paso más hacia el abismo. La conversación continuó, pero mis pensamientos se desbordaban. ¿Qué haría si él decidía volver antes de lo planeado? La idea de ser sorprendida me llenaba de ansiedad. Colgué la llamada y me volví hacia el amigo. No puedo seguir así, le dije, sintiendo que las palabras salían sin poder detenerlas. Todo esto es demasiado complicado. Él asintió. Sus ojos reflejaban una tristeza que resonaba en mi propio corazón.
Yo también tengo cosas que ocultar, confesó, bajando la mirada. Mi vida no es tan perfecta como parece. En ese momento, entendí que ambos estábamos atrapados en nuestras propias redes de mentiras y deseos no cumplidos. La conexión entre nosotros se hacía más profunda y dolorosa a la vez. El eco de su revelación resonó en mi mente mientras buscábamos una forma de salir del laberinto emocional en el que nos encontrábamos. La presión aumentaba. Cada día se sentía como una cuerda tensa lista para romperse. Decidí salir al balcón para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. La brisa nocturna acariciaba mi piel mientras miraba hacia las luces titilantes de Granada. Recordé los momentos felices con mi esposo, las risas compartidas, los paseos por las calles del Albaicín, la calidez de nuestras charlas al atardecer. Todo parecía tan lejano ahora. ¿Te gustaría dar un paseo?, propuse al amigo, sintiendo que necesitábamos un respiro lejos de las complicaciones del interior. Caminamos juntos por las calles empedradas, donde cada esquina guardaba historias antiguas y secretos olvidados. Esto no puede continuar, dijo él finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. No quiero ser la razón por la que pierdas tu vida. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Sabía que tenía razón. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba seguir adelante con esta conexión prohibida. Era un refugio temporal en medio del caos emocional que me rodeaba. Pero mientras caminábamos bajo la luna llena, sentí como la verdad comenzaba a presionar por salir a la luz. Un grupo de jóvenes pasaron riendo cerca de nosotros, y uno lanzó un comentario sobre las relaciones secretas en tono burlón. Ambos nos miramos con nerviosismo. Su risa resonó como un eco irónico en nuestra situación. Volvimos a casa con corazones pesados y mentes inquietas. Cada paso me acercaba más a una decisión inevitable. Sabía que no podía vivir entre dos mundos para siempre. Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. Hemos estado hablando mucho últimamente, dijo lentamente, como si pesara cada palabra antes de decirla. El peso del momento me aplastó. Estaba al borde del precipicio y no sabía si podría dar un paso atrás o si ya había cruzado la línea sin retorno. La tensión en la sala era palpable. Mi esposo continuaba observándome con una intensidad que me incomodaba. Las palabras que había pronunciado flotaban en el aire, como un eco de advertencia. ¿Qué había hecho? La confusión se apoderó de mí, y mis pensamientos vagaron hacia los momentos felices que habíamos compartido. Recorrí mentalmente las risas, las pequeñas tradiciones que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Pero esos recuerdos parecían lejanos, como sombras difusas en el fondo de mi mente. ¿Qué está pasando entre nosotros?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La pregunta me golpeó con fuerza. Tenía miedo de responder, de abrir la puerta a una conversación que podría cambiarlo todo. En ese instante, mi mente se llenó de imágenes del amigo de mi esposo. Su risa contagiosa, la forma en que me hacía sentir escuchada y valorada. La atracción crecía cada vez más en mí, y eso me aterrorizaba. Decidí salir a caminar por las calles del Albaicín para despejar mis pensamientos. Las callejuelas estrechas y empedradas parecían reflejar mi confusión interna. Mientras caminaba, recordé la última vez que había estado con el amigo, como nos besamos bajo la luz tenue de un farol. Esa conexión me había hecho sentir viva nuevamente, pero también culpable. De repente, un evento inesperado interrumpió mis reflexiones. Una fiesta local estaba teniendo lugar esa noche en una taberna cercana. La música sonaba alegremente y las risas resonaban por toda la plaza. No podía evitar sentirme atraída hacia ese bullicio. Necesitaba distraerme, aunque fuera por un momento. Al llegar a la taberna, vi a mi esposo conversando con amigos. El corazón me dio un vuelco al notar que el amigo también estaba allí, riendo y disfrutando del ambiente. La atmósfera se tornó densa cuando nuestros ojos se encontraron brevemente. Había tanto sin decir entre nosotros. El deseo y el deber chocaban violentamente dentro de mí. Me acerqué a la barra para pedir algo de beber y traté de actuar con naturalidad. Sin embargo, cada risa y cada mirada compartida entre ellos me recordaban lo frágil que era mi situación. La música sonaba más fuerte mientras intentaba encontrar un rincón donde pudiera pensar. ¿Te gustaría bailar?,
Preguntó el amigo cuando se acercó a mí con una sonrisa encantadora. No pude resistirme. Acepté sin pensarlo demasiado, dejándome llevar por el momento. Mientras girábamos en medio del bullicio festivo, sentí cómo las miradas se volvían hacia nosotros. Algunas eran curiosas y otras críticas. En ese instante comprendí lo arriesgado que era todo esto. Cualquier persona podría vernos y hacer preguntas incómodas. La música se detuvo repentinamente y todos comenzaron a aplaudir a los bailarines en el centro del salón. Mi corazón latía desbocado mientras miraba a mi esposo desde lejos. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa e inquietud al vernos juntos. El aire estaba cargado de tensión cuando la realidad comenzó a asfixiarme lentamente. Sabía que este encuentro podría desencadenar consecuencias devastadoras para todos nosotros. No podía ignorar el peligro inminente al que nos enfrentábamos. La fiesta continuó alrededor mío mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos distintos, uno lleno de promesas no cumplidas y otro marcado por la responsabilidad y los compromisos familiares. A medida que los aplausos resonaban en mis oídos, una sensación abrumadora se apoderó de mí. Estaba al borde del abismo, sin saber si dar un paso adelante o retroceder sería lo correcto. Y así permanecí allí, atrapada en el eco de lo oculto mientras las decisiones difíciles se acumulaban como sombras amenazantes sobre mi vida ya fragmentada. La música de la fiesta se desvanecía en el fondo mientras el peso de la realidad caía sobre mis hombros. Mi esposo, con una mirada inquisitiva, me preguntó si estaba bien. La verdad era que me sentía más perdida que nunca. La incomodidad crecía entre nosotros, como un muro invisible que se alzaba a medida que los minutos pasaban. ¿Estás segura de que no hay algo que quieras contarme?, insistió, su voz cargada de preocupación. En ese instante, supe que había estado observando mi comportamiento, notando las pequeñas cosas, mis sonrisas forzadas, mi distracción constante. La culpa me ahogaba. Mientras tanto, el amigo de mi esposo se mantenía al margen, como un espectador en esta obra trágica. Sabía que la distancia era lo mejor para ambos, pero la conexión seguía presente como un eco en mi mente. Cuando nuestros ojos se encontraron brevemente, sentí una punzada de nostalgia por lo que podría haber sido. La fiesta continuó su curso, pero yo ya no podía disfrutarla. Mis pensamientos giraban en torno a las decisiones que debía tomar. En un rincón del patio, rodeada de luces y risas ajenas, recordé aquellos momentos compartidos con el amigo, las charlas profundas y las risas cómplices. Pero también recordé el dolor que había causado a mi esposo y a mí misma. ¿Por qué no me dices lo que piensas?, preguntó él nuevamente, esta vez con un tono más firme. La verdad se asomaba a mis labios, pero temía lo que podría desencadenar. Decidí alejarme unos pasos para respirar y aclarar mis pensamientos. En ese momento, el amigo se acercó a mí y susurró: «Es mejor si me alejo». Sus palabras resonaron como un golpe en mi pecho. La decisión estaba tomada. Él priorizaba nuestra amistad y la estabilidad de nuestras vidas por encima del deseo momentáneo. ¿Por qué?, le pregunté, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. «Porque no quiero ser la razón de tu sufrimiento», respondió con sinceridad. Esa noche fue un punto de inflexión. Mientras regresaba a casa junto a mi esposo en silencio, la sensación de vacío se intensificó. El eco de lo oculto resonaba más fuerte ahora. No solo había perdido una conexión especial, sino también una parte de mí misma en el proceso. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta y una luz encendida en el salón. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba lentamente. Allí estaba él, sentado en el sofá con una expresión grave en su rostro. «He estado pensando», comenzó sin rodeos. «No puedo ignorar los cambios en ti». Su mirada penetrante buscaba respuestas mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. El silencio se hizo pesado entre nosotros hasta que finalmente rompí la barrera. «He estado confundida». Pero antes de poder continuar, él levantó la mano como si supiera lo que iba a decir. «¿Confundida o infiel?», preguntó con dureza. El aire se volvió denso y frío. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. En ese instante crucial comprendí que ya nada volvería a ser igual entre nosotros.
La noche avanzaba y sentí cómo el abismo se acercaba cada vez más. Estaba atrapada entre dos mundos irremediablemente rotos y sin salida aparente.